Buenas noches, Leandro. Claudia Blanco para Tigo Sports. De vuelta al día de hoy se hace esquiva la victoria, Leandro, con dos tiempos me parece diferentes. Un Guaraní mucho más entero en el primero, pero de por ahí carente también de profundidad y de por ahí creatividad también. ¿Por qué pensás que cambió tanto ya en el segundo tiempo, donde costó un poco más encontrarse con la pelota y generar situaciones en ataque? Sí, es un poco así. El primer tiempo creo que tuvimos mejor que Nacional en situaciones, en volumen de juego y demás. Segundo tiempo nos caímos, no entendemos el por qué, sino nos costó bastante hacer un poquito más de pie, de juntar pases, de tener ese volumen de juego. Y bueno, después al último la fuimos a buscar, pero no alcanzó. Fue un tiempo para cada uno, no pudimos encontrar el gol en el primer tiempo y bueno, en el segundo, como digo, nos costó un poco más, ¿no? Profe, buenas noches. Agustín Benítez de la tribu de por 1120 y 650 AM. ¿En qué debe mejorar Guaraní lo que resta de este torneo, aunque falta poco ya para la culminación? Y tratar de las que tenemos, tratar de finalizarlas. Tuvimos en el primer tiempo entre 300 o 400 de lados, tanto de derecha como izquierda, y bueno, terminamos no convirtiendo, y después bueno, a veces también el rival juega bien, te supera. Un poco pasó en el segundo tiempo que estuvieron mejor que nosotros, y bueno, también encontró un gol casi a lo último, donde por ahí no lo esperábamos, pero sí que nos costó más que nada el segundo tiempo. En el primero lo hicimos mucho mejor, como digo, ¿no? con esa tenencia, por ahí con transiciones, y bueno, hay que mejorar en todo sentido, Obviamente que queda poco, que quedan 3 partidos, lo que dije en su momento, de tratar de terminar lo más arriba posible, pero bueno, sé que es un torneo que costó. Nosotros llegamos hace poco, un torneo que costó, así que bueno, tratar de terminar de la mejor manera posible para hacer una buena pretemporada y arrancar lo que viene. ¿Te parece, buenas noches, profesor, para ver sus Sport Universo 970, ¿te parece que el campo de juego, lo pesado del campo fue un factor también en la decadencia de lo físico, de lo futbolístico del equipo para el segundo tiempo, y por eso se dio este resultado? El campo era para los dos, no es que favoreció a uno o a otro. Se dio así el partido. En el primer tiempo mucho mejor nosotros, en el segundo no tanto. Bajamos en la calidad de juego, en ese volumen que veníamos teniendo, en esas transiciones. El rival salió a presionarnos un poquito más. Las divididas la empezaron a ganar ellos, cuando en el primer tiempo por ahí la ganábamos nosotros. Perdíamos rápido la pelota y otra vez lo teníamos en campo propio y no podíamos salir. Tratábamos de jugar un poquito más de contra, y cuando no la puedes sostener, no la puedes tener, es más difícil, y eso un poco pasó en el segundo tiempo, ¿no? Buenas noches, profesor, en directo para ABC Cardinal. Bien mencionaste, falta 3 fechas, la idea es terminar de la mejor manera. ¿Crees que estos compromisos que restan sirven para ese aprendizaje, para conocer más también el plantel mirando el torneo clausura, ya que hace poquito llegó aquí en Guaraní? Obviamente, todos estos partidos fue el momento que llegué, el tema de poder pelear el campeonato ya estaba esquivo porque estábamos muy abajo. Era tratar de terminar lo más arriba posible, ver el plantel que tenemos, apuntar para lo que viene. Mejoramos en varios aspectos. Obviamente que hemos ganado 3, perdimos 2 y empatamos 2. En ese sentido creo que el equipo dio como una respuesta en lo futbolístico, en triunfos también. Pero bueno, quedan 3 partidos, hay que seguir, como digo, tratar de terminarlo más arriba, y después sí, obviamente enfocarnos y pensar en lo que viene. Tenemos que tratar de armar un plantel competitivo como para pelear el campeonato. Eso tenemos que ser conscientes. Si no somos conscientes de eso, se nos va a complicar también el semestre que viene. Entonces, tratar de enfocarnos en eso, ¿no? De terminar estos 3 partidos que quedan, obviamente, pero sí hacer una buena pretemporada y tratar de reforzarnos de la mejor manera. Para pelear en un campeonato tan complicado como el paraguayo, te tenés que reforzar de la mejor manera. Si no, vamos a sufrir nuevamente. Finalizamos la